Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 4, ver el rostro del orfebre. En 2 Corintios 3:18 dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Aquí la que pregunta que el autor de Escuela Sabática nos planteó durante esta semana es muy interesante. ¿Cómo somos transformados a la semejanza de Jesús? ¿Cuál es nuestra parte en esta obra? En el contexto de los crisoles, esta semana podemos hablar que estudiamos los crisoles de la purificación. ¿Por qué es tan importante que reflejes la imagen de Dios en tu vida? ¿Y cómo se hace eso? Y que qué manera, a través del sufrimiento, a través de las pruebas, el Señor hace que la imagen de Dios sea reflejada en ti. Es muy interesante cuando nosotros hablamos acerca del carácter. El carácter es un aspecto que principalmente el verdadero creyente debería de tener mucho interés en amoldar, porque lo hemos dicho hasta el cansancio, el carácter es lo único que podrás llevar al cielo. Si tu carácter no refleja en estos momentos, o no está en el camino de reflejar en estos momentos la imagen de tu Salvador, estás en un grave problema. No solamente porque estás desviándote del verdadero propósito de Jesús en tu vida, sino que al final de cuentas, por más que hayas estado 10, 20, 30, 40 años en la iglesia, si Dios no logró transformar tu carácter y sigues siendo la misma persona que eras antes de conocer a Jesús, entonces no entrarás en la patria celestial. Y ahí entonces habrás perdido todo lo que anhelas. Vamos a ver entonces cómo a través de varios consejos y varias historias, el autor de Escuela Sabática hace mucho énfasis en la importancia de nuestro carácter. Acompáñenme al primer versículo. Lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando Dios crea al ser humano, en Génesis 1:27, el propósito principal fue que ellos reflejaran su imagen, por eso fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Este concepto ideal de ser humano sigue estando en la mente de nuestro Creador, que nosotros seamos la imagen perfecta de Dios. No somos completamente iguales, pero sí reflejamos su imagen a través de nuestra forma de ser. El concepto cuando el ser humano entra en conflicto con Dios a través del pecado, la imagen se fue distorsionando y a través de muchos siglos esta imagen parece que se ha perdido. En un principio creó Dios el hombre a su imagen, el pecado desfiguró esa imagen hasta hacerla casi irreconocible. Una de las funciones del Evangelio entonces es restaurar esa imagen en nosotros. En Romanos 8:29, quiere Dios que seamos hechos a imagen, ya no de Dios, ahora imagen de su Hijo Jesús. Es prácticamente lo mismo. Insertos entonces en medio de un conflicto cósmico, somos un espectáculo al mundo y a los seres celestiales que necesitan ver el rostro en nosotros, el reflejo del carácter de Jesús. Cuando estudiamos la vida de Jesús, cuando estudiamos todas sus enseñanzas, nos deberíamos enfocar más, no en adquirir el conocimiento bíblico de todo lo que implica la vida de Jesús, sino que entender cuáles eran las motivaciones para hacer lo que hacía, de qué manera en su corazón existía amor tal que era su necesidad ayudar al prójimo en diversas maneras. Entonces, cuando nosotros entendamos que lo mejor de todo de seguir a Jesús es empezar a practicar lo mismo que Él sintió, el amor hacia los demás, la justicia, la benevolencia, la humildad, el amor desinteresado al prójimo. Porque, ¿cómo se veía?
realmente reflejando el carácter de Jesús era la forma en que trataba a los demás, la forma en que él se acercaba a las personas que tenían necesidad. Esa forma de encontrarse Jesús con las personas que lo necesitaban reflejaba mucho el carácter que él sentía. Por más que podías leer en los evangelios que Jesús sentía esto, sentía lo otro, lo más evidente era la forma en que él trataba a aquellos que buscaban en él consuelo y alivio. ¿De qué manera tú también estás viviendo ese mismo interés hacia los demás que sintió Jesús? Si tú lo empiezas a practicar esa forma de tratar a las personas, entonces el carácter de Dios y la imagen de Dios no podrá entrar en ti. Y es muy importante entonces que entendemos que Dios quiere que esa imagen de Dios sea reflejada en ti. Y la única forma que pueden ver la imagen de Dios es la forma en que los demás te ven a ti. Si todavía no has entendido esto, vamos a ver entonces que el sufrimiento cumple una labor importante en esto también. Si tú voluntariamente no quieres reflejar el carácter de Dios, a veces vienen a venir pruebas, dificultades tan extremas quizás, que va a aflorar en ti el verdadero carácter. Y es en ese sentido entonces que las pruebas son muy importantes. Así como el orfebre hacía todo para que ese oro alcanzara la purificación tal que la única manera de saber que ese oro estaba completamente refinado era cuando podía reflejar su imagen en ese líquido. Así también, a veces el Señor nos lleva a situaciones en las cuales la única forma en que puede ver nuestro verdadero carácter es al confrontarnos con estas situaciones. Y el ejemplo más claro lo encontramos en el libro de Job. Acompáñame rápidamente a Job 23:10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. En Job 1:1 encontramos que Dios ya tenía el concepto del carácter de Job. Él lo señalaba como un hombre perfecto y recto o justo. Cuando Satanás siembra la duda entre los seres celestiales, bueno, él es perfecto y justo porque tú le has dado todo lo que tiene. Dios sabía el temple de Job. Y decía, él me ama porque en su corazón él siente el deseo de hacer lo bueno ante mí, porque me respeta, porque me adoran. Su vida refleja ese tipo de adoración. Entonces empiezan las pruebas de Job. Job no entendía, ¿de acuerdo? Job no vio el contexto de la historia que nosotros conocemos a través de ese libro. Él no entendía por qué después de una vida de adoración, una vida de obediencia, de justicia, de llevar a cabo todo lo que Dios mandaba, de reflejar a través de las ofrendas, a través de la vida de sus hijos, una vida de transformación provocada por la reverencia y el temor a Jehová. Él no entendía por qué después de ese tipo de vida venía el sufrimiento, pierde sus bienes, pierde todo lo que tenía, sus ingresos, después pierde a sus propios hijos. Los hijos que para él eran el producto de una relación de amor con Dios. En ese sentido, entonces, al borde de la desesperación, porque cuando cae esta enfermedad que lo tiene postrado, él empieza a cuestionar, bueno, ¿por qué sucede todo esto? Él entiende, en medio de ese sufrimiento, de llegar a lo más bajo del sufrimiento, del Cristo por el cual tuvo que pasar, él es incapaz de comprender por qué ocurrían tantas desgracias, y entonces él se aleja de ese contexto. No voy a entender por qué las desgracias. Voy a entender que lo que me sucede es parte de algo más grande. Y entonces él empieza a entender que estaba siendo probado. Estaba seguro de que después de pasar por esa prueba, como dice el versículo, saldría refinado como el oro. Qué interesante es que Job haya alcanzado ese nivel de conocimiento, de sabiduría, de saber que el oro refinado que estaba, así como lo había visto quizás en las tiendas, en los pueblos, llegaba a alcanzar esa madurez, esa forma en que el orfebre necesitaba que alcanzara.
Así también era como un oro para Dios. Era tan valioso, tan importante, que él decía, Dios tiene que probarme todavía. Dios tiene que hacer de esto que me está pasando algo bueno de mí. Es en las pruebas más difíciles donde el carácter se manifiesta plenamente y se refina. Es la única manera a veces en que el carácter va a surgir. Y es la manera en que Dios a veces busca que tú comprendas tu necesidad de Él. En estos momentos críticos, entonces Dios saca al exterior el carácter que tal vez nunca se manifestaría de otro modo. Tal vez la única manera que Dios encontró para cambiar este carácter después de tantos años en la iglesia. Y tú no cambias, sigues siendo la misma persona áspera, mala y malintencionada. Viene el sufrimiento a tu vida, tú no explicas por qué, yo diezmo, yo ofrendo, yo voy aquí, voy allá, predico y hago todo. ¿Y porque ahora me tiene que caer esta enfermedad? ¿Por qué a mí? Porque el Señor quiere que tú te salves, quiere que purifiques tu vida. Y las pruebas y las dificultades llegan para hacer eso, precisamente, que en momentos aparentemente de paz y de tranquilidad que te ha abogado, no ha podido salir. Te ama profundamente Dios que te lleva a esas situaciones para salvar tu propia vida. Lo mismo estaba haciendo con Job. Y al final Job entendió cuál era el destino final de esas pruebas. Entonces nosotros tenemos que aprender a desarrollar el carácter en la vida del creyente. El carácter es tan importante que al final de la vida de Jesús, él empieza a hablar de las situaciones en las cuales el hombre se iba a enfrentar antes de que él viniera, justo antes de que él viniera. Y lo más interesante es que no habla de la sabiduría, no habla de la protección. Lo que hace más énfasis es en el carácter que el ser humano debería reflejar antes de que él viniera. Vamos a ver el contexto en el que él lo dice. Vamos a ver Mateo 25:9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Esta parábola de las vírgenes junto con la de las ovejas y los cabritos fueron casi las últimas parábolas que Jesús dijo a sus discípulos en el contexto en el que Dios decía, hablaba del tiempo, del fin. Y él hacía una comparación muy interesante. Muchas veces cuando estudiamos la parábola de las vírgenes, le atribuimos al aceite el simbolismo del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasaría si nosotros entendiéramos también este concepto de las vírgenes y el aceite ya no como el Espíritu Santo, sino más bien como el carácter? Adquiere otra dimensión, esa enseñanza. La diferencia entre una virgen y otra, entre las prudentes y las insensatas, era la provisión de aceite. ¿De acuerdo? Aunque podríamos interpretar primero como el Espíritu Santo, también podríamos compararla con el carácter. Fíjate lo que dice la NFI el 10 de diciembre. En la parábola, las vírgenes aparecen pidiendo aceite sin que lo consigan. Esto es un símbolo de los que no se han preparado desarrollando un carácter para permanecer en el tiempo de crisis. No nos salgamos del contexto en el cual el Señor está hablando de esta parábola. Está hablando en el tiempo del fin, cuando las pruebas van a ser más difíciles para el pueblo de Dios. Es muy importante tener el Espíritu Santo, sí. Pero el Espíritu Santo no puede morar en una persona que es egoísta, una persona que piensa solamente en sí misma, una persona que no le interesan los demás, que no le interesa, que no tiene interés en ayudar al prójimo, que no tiene interés en ver el dolor ajeno. Es más importante que el mismo dolor o que la misma situación en la que uno está viviendo. Por eso la siguiente parábola de los cabritos y las ovejas también habla acerca de cómo el ser humano y va a honrar a Dios en el tiempo del fin. Y qué manera más gráfica podía ser. Porque amaste a tu prójimo, porque cubriste a tu prójimo, porque le diste de comer, porque lo visitaste en la cárcel. Las vírgenes insensatas no tenían esa transformación en su carácter. Habían adquirido los mismos conocimientos, los dos grupos. Habían vivido la misma situación, esperaban el mismo evento. En el contexto de la iglesia, entonces se podría decir que las vírgenes estaban en la misma iglesia, aprendían lo mismo, sabían lo mismo, se preparaban para el mismo evento. Pero solamente una de ellas vivía el evangelio. Solamente un grupo de ellas
amaba a su prójimo tal que había vivido toda su vida tratando de cumplir la misión por la que Dios le había puesto, que es llevar a otros el amor de Jesús. El otro grupo de mujeres tenía el conocimiento, tenía las tradiciones, tenía todo, pero no había vivido ese tipo de vida que la preparaba para el encuentro con su maestro. Cuando llegan los eventos, cuando llegan las dificultades y las señales de que ya está pronto a llegar su Salvador, en este caso el esposo, las vírgenes insensatas se quedan sin aceite porque ellos no se habían preparado. Y lo más interesante es que quieren que las prudentes le regalen aceite. En el contexto del Espíritu Santo es imposible, nadie puede darte el Espíritu Santo. Y en el contexto del carácter es todavía más difícil. No es posible que alguien de mi carácter desarrollado, puro y bueno, para que yo también lo tenga inmediatamente y también pueda hacer lo mismo que tú. Eso es imposible. Tiene que haber un proceso largo en el cual tú habías desarrollado ya, sacado todos esos pensamientos egoístas, toda esa forma de vida que te aleja de Dios, y eso solamente se desarrolla a través de una relación con tus semejantes. Por eso Jesús lo hizo muy enfático en el tiempo de fin. No podemos salir victoriosos del conflicto si no hemos desarrollado previamente el carácter a través de la relación estrecha con Jesús. Según esto, nuestro carácter demuestra nuestra relación con los demás. Y esta es una pregunta muy importante que va a toda la iglesia. Nosotros podemos realmente decir que mi iglesia está preparando a los miembros para reflejar el carácter de Jesús. Hay suficientes actividades en las cuales nosotros impactamos a nuestra comunidad, ayudamos al prójimo, o solamente llegamos a encerrarnos en ese cuadro, en ese edificio todos los sábados a grabar y aprender y escuchar, pero cerramos las puertas ese sábado y no las volvemos a abrir a nadie hasta que llega otro sábado. Y es más importante el sábado y todo lo que yo hago en él que lo que en la semana yo podría hacer por los demás. Si mi iglesia no está haciendo ese tipo de cosas por mis miembros, entonces cuidado, porque estás dejando de lado lo más importante. Este concepto es muy bonito. Vamos a ver lo que dice Elena G. de Juan en nuestra elevada vocación del 6 de noviembre. Los conflictos que se experimentan en la tierra, en la providencia de Dios, proporcionan la preparación necesaria para desarrollar caracteres apropiados para las cortes del cielo. Debemos ser miembros de la familia real, hijos de Dios, y todas las cosas les ayudan a bien, a los que a Dios aman y se someten a su voluntad. Esta parte de la transformación que Dios quiere para tu vida no solamente se vio reflejado en las parábolas de Jesús. Previamente, en el libro de Daniel, se hablaba de una situación extrema por la cual el pueblo de Dios tendría que pasar. Vamos a ver lo que dice Daniel, capítulo 12, versículo 10. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. El libro de Daniel, al igual que el libro del Apocalipsis, termina hablándonos de un tiempo, el tiempo del fin, en el que la humanidad está claramente dividida en dos grupos, los impíos y los limpios. Y Daniel lo hace todavía más claro, los que entienden y los que no son entendidos. Según Job, según Jeremías, este será un tiempo de angustia para Jacob. Habiendo concluido el tiempo de gracia, los salvos habrán alcanzado la victoria y serán refinados y purificados, y los impíos seguirán siendo obstinados en rebelión contra Dios. Qué interesante es que estas palabras de Daniel son replicadas también más adelante. El que sea justo todavía, y el que sea injusto, siga siendo injusto. Dios, en el tiempo del fin, cuando se cierra el tiempo de gracia, ya tiene definido el pueblo que lo va a seguir a la patria celestial. El pueblo que lo va a seguir es un pueblo que ha reflejado durante toda su vida su carácter, su imagen. Es un pueblo amoroso, es un pueblo justo, es un pueblo que se dedica a ayudar al prójimo, que ve a los demás como más importantes, son siervos de los demás, son humildes. Y esa humildad y esa forma de vida les ha dado la preparación necesaria para darse cuenta de los eventos finales. Por eso son entendidos, no son entendidos el conocimiento del mundo, eso no importa.
son entendidos en el conocimiento de la verdad que está en la palabra de Dios. Cuando ellos ven toda la situación de eventos previos a la segunda venida, antes del cierre del tiempo de gracia, ellos se preparan aún más. Son entendidos y hacen todo, no porque quieran salvarse, sino porque ya su vida ha sido transformada de tal manera que es un estilo de vida, ayudar a los demás y reflejar a otros el amor que Dios ha hecho por ellos. Sin embargo, los que no son entendidos, los que no son sabios, los insensatos, cuando viene el cierre del tiempo de gracia, ni siquiera se dan cuenta de eso y siguen siendo obstinados en contra de Dios. Las plagas empiezan a caer, los conflictos finales se desarrollan y ellos, en vez de cambiar su vida, en vez de querer pertenecer al pueblo que se va a salvar, siguen siendo obstinados. Por eso ya no hay más que hacer por ese tipo de personas. Ya Dios ya no puede hacer nada por ellos, entonces están perdidos y condenados eternamente. Ojo, este tipo de conflictos que se dan en el mundo y que se van cada día más identificables, también se van a dar dentro de la iglesia. Y es por eso que es muy importante que nosotros desarrollemos dentro de la iglesia un carácter semejante a Dios. Por eso el autor de Escuela Sabática hace mucho énfasis en la comunidad. Quiero que me acompañen al último versículo que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 3. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Palabras más hermosas nos refleja Pablo en el libro de Hechos. Es evidente que el desarrollo del carácter es una obra individual, ¿de acuerdo? La salvación es individual, no es comunitaria. ¿Eh? Pero, ¿qué decir del carácter de la comunidad? ¿Puede la iglesia como cuerpo desarrollar y perfeccionar su carácter? Claro que sí. Una iglesia está sufriendo una transformación de sus miembros que busca el amor práctico que lleva a salir de la iglesia y buscar a los perdidos, que usa tiempo, que usa talentos, que usa sus dones, que usa sus bienes durante toda la semana para hacer un estilo de vida que busque al desvalido, que busque al perdido y lo traiga a los pies de Jesús. Esa iglesia que te prepara de esa manera impulsa a los miembros más débiles a ser semejantes también. Qué importante es entonces que la comunidad de iglesia forme a sus miembros de esta manera. El carácter de la iglesia es la suma y la colaboración del carácter de cada uno de esos miembros. Tú puedes darte cuenta de esto. Tú que perteneces a una iglesia, identifica si tu iglesia realmente está reflejando el carácter de Dios como comunidad. Si no lo está haciendo, ¿qué vas a hacer tú? Porque esa iglesia empieza a cambiar. Este carácter se manifiesta y se defina cuando trabajamos juntos en comunión, unos con otros, en favor de los necesitados. Y este será un testimonio todavía más grande para todos los seres celestiales. Efesios 3:10, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades de las regiones celestiales. No podemos criticar a nuestra iglesia porque somos un grupo de personas muy diferentes. Pero lo que sí podemos hacer énfasis es en esto. Si los planes de tu iglesia no están siendo enfocados en impactar a la comunidad en la que te rodeas, si le damos más énfasis a lo tradicional, a lo central, a lo individual, hacer que la iglesia se sienta bien estando encerrada en el edificio, entonces cuidado, empieza a desarrollar programas dentro de tu iglesia que obliguen, eso es una palabra quizá un poquito fuerte, pero es necesaria, que obliguen a tu miembro a sacudirse el polvo, a remangarse las mangas de la camisa y salir a hacer la obra misionera. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a desarrollar el carácter de nuestros miembros. Por muy bonito que esté el edificio, por muy hermoso que esté el programa, por muy bonito que predique la persona que esté al frente, si eso no me lleva a mí a querer traer a otros aquí, a querer impactar a otros, de nada sirve, por más grande y bonito que esté la iglesia o el programa. El ángel de Juan nos deja un consejo final para que te lo lleves a tu casa.
Alza tus ojos del 26 de agosto, dice: cuando nos sobrecojan las pruebas y no meditemos en la magnitud de ellas, ni pensemos que no podemos gozarnos en el Señor, es cierto que tendremos sentimientos cambiantes, pasaremos por momentos de desánimo y depresión, pero viviremos por sentimiento o por fe. Cuando nuestros hermanos y amigos hablen imprudentemente, no nos descorazonemos. Recordemos que nos hallamos en un mundo de pruebas y dolor y de penas y desilusiones. Estas experiencias deberían conducirnos a Cristo. Si no lo hacen, sufriremos una pérdida. Quizás el crisol por el cual tú tienes que pasar te va a llevar a reflejar el verdadero carácter. Y eso es lo mejor que Dios puede hacer por ti. No creas que ya porque has estudiado tantos años, porque has estado tantos años en la iglesia, ya estás listo para ir al cielo. Si no has alcanzado todavía a reflejar el carácter de Dios a través de tu carácter, entonces Dios quizás va a mandar un crisol para que te purifiques. Si tú ya has pasado por ese crisol y en estos momentos estás viviendo una vida de servicio al Señor, alabado, estás en el camino correcto. El Señor ha hecho ya lo posible para que tú empieces a vivir y a reflejar su carácter. Pero si tu iglesia en estos momentos está sufriendo por no hacer nada por tu comunidad, por no reflejar el carácter, entonces te invito a que tú seas el que inicie ese trabajo de purificación en tu iglesia. Levanta tu voz, empieza a trabajar y los demás se contagiarán de ese deseo de hacerlo también. El Señor tiene muchas maneras de purificar a su iglesia. La semana que viene estudiaremos una de ellas. Pero en estos momentos quédate con esta enseñanza que el Señor ha dado para ti esta semana. Las pruebas reflejan tu carácter. Y si tu carácter es más semejante a Cristo, después de ella habrás pasado esa prueba de manera positiva. Que el Señor te bendiga, que te ayude en las pruebas por las cuales te estés enfrentando y que te permita a través de todo esto, al final, alcanzar la verdadera imagen y estatura de Dios. Que el Señor te bendiga en este sábado.